Noticias de Bolivia de hoy. Últimas noticias, Bolivia, 12 de noviembre. 9 sectores del MAS están en pie de lucha y Evo presenta a sus soldados a Arce. Ante una multitudinaria concentración en el trópico de Cochabamba, Evo Morales presentó ayer a los soldados de la revolución, al presidente Luis Arce. El vicepresidente David Choquehuanca dejó su discurso de conciliación y también alentó a los campesinos de La Paz a movilizarse. No solo las federaciones cocaleras del trópico de Cochabamba, sino transportistas, comerciantes, juntas vecinales, padres de familia y profesores. Nuestros comités cívicos también nos acompañan, dijo Morales ayer en la concentración que se realizó en el estadio de Chinagota, el bastión del presidente. Hermanas y hermanos, el 11 de noviembre de 2019, como estos días, estaban concentrados más de 10.000 compañeros en Chimoré. Solo debemos preguntarnos, si no eran los 10.000 compañeros, si no eran los presidentes de Argentina, Cuba, Venezuela, México, algunos expresidentes de Europa y de América Latina que hacían gestión, ¿qué hubiera sido de nuestra situación? El vicepresidente David Choquehuanca convocó a los campesinos a movilizarse el 14 de noviembre en Peñas. El pedido lo hizo en Aymara en un ampliado que se realizó el miércoles en la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz, Tupac Katari, de El Alto. Llamó la atención a los campesinos por estar callados y no movilizarse. El domingo tiene que haber miles y miles de hermanos. La convocatoria en Peñas es porque es el lugar donde Katari fue descuartizado en noviembre de 1781. Diputado del MAS dice que por ética el ministro Kelka debe dar un paso al costado tras ser imputado. El diputado del MAS, Juanito Angulo, manifestó este viernes que por ética el ministro de Educación, Adrián Kelka, debe dar un paso al costado del cargo, tras haber sido imputado por la Fiscalía, aunque aclaró que eso depende de una decisión personal de la autoridad. Por ética, por principios, él debería dar un paso al costado. Es una decisión personal que tiene que hacer para que este proceso se lleve de manera transparente y para que no se obstaculice, vaya adelante y finalmente se encuentre su responsabilidad, dijo Angulo. Kelka fue imputado por la Fiscalía por el delito de incumplimiento de deberes y pidió su detención domiciliaria mientras se realiza la investigación. Esto en el marco de una denuncia por presuntamente haber instruido, mediante mensajes de WhatsApp, perjudicar o favorecer a determinados postulantes a cargos directivos del sistema educativo. El diputado Angulo recordó que existe el principio de presunción de inocencia, por lo cual no se puede obligar a Kelka a dejar el cargo, pero reiteró que lo recomendable es que dé un paso al costado. Bienvenidos. Vamos a cambiar ahora el rumbo de la información. En la oposición continúan manteniendo la siguiente postura: eliminar el tema de la simple mayoría, retornar a los 2 tercios. Mientras no se restituyan los 2 tercios, el MAS va a seguir aprobando sin borrar ni una coma las leyes que llegan desde el Ejecutivo. Además de pedir la abrogación de la Ley 1386, en la oposición exigen que la Asamblea Legislativa restituya los 2 tercios. Solo así se podrá evitar que se sigan aprobando leyes sin respetar el criterio de las minorías, aseguraron parlamentarios de Comunidad Ciudadana. Como oposición representamos a casi el 50% del voto ciudadano. Cuando nos han quitado los 2 tercios, nos han atado de manos y ahora se ha observado que se está aprobando leyes malditas sin que la oposición intervenga. Entonces, en ese contexto es muy bueno para la democracia que se restituya los 2 tercios y a partir de eso recién vamos a poder fiscalizar, vamos a poder coordinar las leyes que se puedan, en este caso, aprobar en la Asamblea Legislativa. En el MAS aclaran que originalmente la aprobación de leyes en la Asamblea era por simple mayoría. No se aprobaba jamás las leyes por 2 tercios, eso es falso. Lo que se cambió el reglamento simplemente es los procedimientos de celeridad, dispensación de algunos trámites, de análisis en comisiones, etcétera, etcétera, que tiene término, 1 semana, 2 semanas. Luego del ampliado departamental en Oruro, la Federación de Choferes da un plazo al gobierno para abrogar la Ley 1386. El autotransporte pide la abrogación de la Ley 1386 en su totalidad. Damos un plazo de 24 horas para que pueda abrogar el gobierno central. En caso de no tener
esta determinación el autotransporte el día lunes. Salimos con un paro de 24 horas, ya como primera medida. Segunda medida, vamos a salir en un paro indefinido. Eso es lo que ha dispuesto el ampliado. La Federación de Maestros Urbanos es quien también se une en Oruro a la voz de pedido de abrogación de la Ley 1386. Justamente ellos anuncian y amenazan para el lunes bloqueos y protestas. Estamos haciendo eco de este pedido de miles de bolivianos y de alguna manera queremos ejercer nuestro derecho a expresar una opinión que no estamos de acuerdo con este paquetazo de leyes que el gobierno ha impuesto, que generan mucha susceptibilidad, realmente nos amordaza como instituciones, como personas, y nuevamente el magisterio está retomando las calles para poder hacer eco de este pedido. El magisterio urbano de Oruro se encuentra en estado de emergencia y nuevamente estamos retomando estas actividades. Bien, y vamos a conocer más posturas y análisis en torno a esta situación que se va generando en el país. Sectores que piden abrogación. El gobierno ha convocado un diálogo. Primero es el oriente y el occidente nuevamente enfrenta, pero tiene ciertas características. Comité Cívico Calvo representa una burguesía, la vieja burguesía que defiende sus intereses, y otra nueva burguesía es el que hoy el MAS está construyendo, pero una burguesía parásito. Convoca al pueblo popular, al indígena, no está arrebatando la democracia, pero ningún indígena son ellos. Y a Prada, ministra de gobierno, ¿quién es? Es la generación del Banzer. Por eso el gobierno debe convocar a un diálogo para que no haya este enfrentamiento. Y toda la pacificación va a llevar todas esas leyes que hoy ha aprobado y que tiene, es antipopular, tiene que anularse. Si no, va a peorar, porque la dirigencia se va a quedar con el gobierno, el pueblo por sí se va a levantarse. Después va a ser tarde, el gobierno va a hacer golpe de Estado, siempre sus declaraciones calañas como los gobiernos pasados. Fernando Riveros, presidente de la FEJUVE Distrito 3, también habla acerca de la abrogación de la Ley 1386. Como FEJUVE El Alto estamos realmente muy preocupados por esta situación de esta Ley 1386. Entonces, en ese sentido, lo único que pedimos, derogación. Tienen que hacer un análisis profundo sobre este tema, sobre esta ley. Eso sí, imagínense, hay contrabandistas, hay el narcotráfico, gamonales, la ley tiene que caer al que caiga, pero nosotros como FEJUVE El Alto tenemos que velar siempre al grueso de la población, donde el pueblo alteño vive día que no trabaja, día que no come. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre vamos a velar esa situación del poblador alteño. No estamos a favor ni en contra de las marchas, no, pero nosotros como alteños necesitamos ahorita trabajar, necesitamos la inyección. Con esta enfermedad, lamentablemente, ya estamos recién levantándonos, pero de todos modos nosotros vamos a hacer un análisis en forma conjunta entre los ejecutivos y control social de los 15 distritos para tomar una posesión. Así es, nos encontramos en la ciudad del Alto, en la Federación Andina de Choferes, y es que este sector se está declarando en estado de emergencia tras que ayer tenían una reunión supuestamente para socializar la ley 1386, pero lamentablemente no se ha dado. Don Víctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Red 1. Lamentablemente hemos sido objeto de burla los transportistas. El día de ayer hemos sido convocados para socializar la ley 1386. Lamentablemente no ha aparecido ningún diputado, ningún senador, mucho menos en este caso ningún ministerio. De tal manera el autotransporte ha salido totalmente molesto, porque nosotros ya hemos sido claros y concretos contra esta ley 1386. Primero hemos pedido la abrogación. Luego, si se hace una revisión, bueno, que vayamos a una derogación de los decretos, en este caso los artículos 2 y 7, que son totalmente atentatorios, porque nosotros somos los informales, el sector informal. De tal manera necesariamente nos toca a nosotros como transportistas, de tal manera nosotros hemos tenido paciencia hasta el día de ayer. Pensé que en esa situación iban a hacerse las modificaciones, en este caso a la ley, pero lamentablemente no hemos tenido absolutamente ningún resultado positivo. De tal manera, se lleva hoy día el ampliado correspondiente, los secretarios generales han salido totalmente molestos y seguramente van a tomarse unas determinaciones esta tarde totalmente fuertes
porque no vamos a permitir de que seamos objeto de burla los transportistas. ¿Podría sumarse el sector del transporte a las movilizaciones y a los paros a partir del día lunes, don Víctor? No está descartado absolutamente nada. Nosotros esta tarde, el ampliado, los secretarios generales van a tomar decisiones y seguramente bajo esa situación vamos a tomar las medidas que en su momento se den. El exmandatario Evo Morales ha anunciado una movilización que partirá en Caracollo el 23 de noviembre para llegar a La Paz el 29 aproximadamente. Desde el movimiento al socialismo, ante la convocatoria al diálogo por parte del gobierno, gremiales y otros sectores, esperan que estos acudan. De lo contrario, estarían demostrando que sus movilizaciones y paros son políticos. Si somos sanos, si somos honestos, si estamos con una observación así transparente, sin ningún color político, estoy seguro todos los sectores que tienen observación a esta ley, que supuestamente usando para movilizarse, cuando en el fondo es político, pues tendrán toda esa autoridad y responsabilidad de acudirla. Caso contrario, estoy seguro están en las calles para cumplir algunos intereses políticos. Para el MAS, la solución de este conflicto pasa por el diálogo y la concertación. A esta altura, el diálogo no solamente debe ser para socializar, sino para consensuar. Acabo de decir eso. Puede haber errores. Si se demuestra que están equivocados, mejorar. Que yo sepa que las normas, como nuestro hermano presidente repitió, no es para afectar a la gente humilde. Y la misma solicitud de destitución del ministro de Educación a raíz de esta denuncia surge desde la oposición. El presidente tendría que destituirlo inmediatamente y someterse a la justicia. En la oposición plantean que el ministro de Educación, Adrián Kelka, tras haber sido imputado por el Ministerio Público, dé paso al costado para no obstaculizar las investigaciones. Este tiene que ser el primer país del mundo donde un ministro de Educación está siendo procesado, tiene detención domiciliaria y sigue en funciones. Es una vergüenza ética, moral y judicial para el país. El ministro tiene que dar un paso al costado y es el presidente el que lo debe echar del gobierno y del gabinete. En el gobierno, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que el cambio de autoridades es atribución del presidente. La decisión del presidente, pero como gobierno siempre lo hemos dicho. Siempre íbamos a mantener, no vamos a encubrir nada, todo lo que tenga que investigarse, pues tiene que hacerlo. Y esa ha sido una posición desde el primer día que el presidente Luis Arce ha asumido el gobierno y ha actuado conforme a la justicia, ley y todo lo que tenga que ver la normativa. Mañana a partir de las 9 de la mañana en Cochabamba está la convocatoria para el diálogo. Lo hace el gobierno. Transportistas desde Santa Cruz dicen no vamos a participar. No vamos a asistir al diálogo hasta que se abrogue la ley 1386. Nosotros como Santa Cruz estamos yendo para que en la Confederación presente una carta con tres puntos. El primero, que haya la liberación de las personas detenidas por haberse manifestado en esta medida que tenemos y que no haya persecución para los dirigentes. No, nosotros no vamos a asistir, ¿no? Pero aquí hay que ser bien claro. ¿El gobierno nos está tomando de tontos o qué es lo que está pasando? Aquí estamos involucrados no solamente el transporte pesado ni los gremiales, es todo Bolivia. Pero sí, hoy vamos a estar en la ciudad de Cochabamba con todos los sectores. Por otro lado, el Comité Pro Santa Cruz confirma un 6º día de paro. Esto va a continuar, no tiene ningún sentido tratar de derogar o analizar o socializar, no. El tema es abrogación y a partir de la abrogación de las leyes podemos sentarnos a ver cómo encarar el país hacia adelante, cómo debemos estar los bolivianos, porque con estas leyes que son totalmente persecutorias. Noticias de Bolivia de hoy.